Gabo alcanzó la gloria, pero también como cualquier mortal, se le quedaron algunos sueños por cumplir, entre otros el de ser un gran director de cine. Escribió algunos guiones, siempre estuvo cerca del séptimo arte, pero la verdad sin buena suerte. En cambio, Rodrigo, su hijo mayor, conquistó Hollywood. Heredó el talento y el gusto por contar las historias y de alguna manera se convirtió en el cine que su padre no pudo ser. Rodrigo jamás fue un hijo de papi, siempre un digno hijo de su padre. Que como Gabo sufrió mucho de pérdida de memoria, realmente fue una larga y lenta despedida, hubo un largo fade out. Pero la larga despedida de su memoria también fue difícil y traumática, sobre todo para él al principio, sentir que estaba perdiendo su memoria y su concentración. Con ese acento muy mexicano, Rodrigo García Barcha recuerda cómo se les fue yendo su papá. Poco a poquito, al gran Gabo, a Gabriel García Márquez, se le fue llenando la cabeza de niebla. La vida se le fue borrando de a poco. Quizás vivía más en sus propias fantasías hasta que se fue. Aunque para ser agradecidos con él y con la vida, Gabo vive, aunque lo hayamos despedido hace solo 4 años, con bombos y platillos, por ser el escritor colombiano más importante de todos los tiempos. Alrededor de su muerte en México, bueno, por un lado, muy conmovedor la reacción mundial, prácticamente estuvo en la primera página de todos los periódicos. Muy satisfactorio, eso contrarrestaba un poco la idea alucinante que tiene todo el que acaba de perder a alguien, ¿no? Al momento uno dice, no, o sea, la muerte es una cosa que al principio como que uno no la entiende. Entonces eso, por un lado, esos días de bullicio nos ayudaron mucho a estar distraídos. Entonces realmente yo creo que no fue hasta un año después que me di cuenta y dije, ah, vaya, eso sí sucedió. Como la buena literatura le concede al escritor el milagro de la inmortalidad, después de muerto, Gabo seguía por ahí en toda clase de homenajes y recordatorios. Durante meses le dijimos adiós y para Rodrigo, como uno de los libros de su padre, pero al revés, fueron los funerales no de la mama grande, sino de un papá grande, inmenso. En medio del agite de tantos adioses, la familia vendió por $2.2 millones al Centro Ransom de la Universidad de Texas el archivo completo de García Márquez para que cualquiera lo pueda consultar gratis. Miles de fotos, manuscritos originales, más de 2.000 cartas y libros y notas y cuadernos. Un regalo para la humanidad que les alivió un poco el dolor. Una siguiente celebración que fue llevar el archivo a Texas y al año siguiente llevar las cenizas a Cartagena. Como que todo ha sido por etapas. Y bueno, solo lo he vivido así, pero creo que de alguna manera es más fácil que todo sea de golpe, de sorpresa y que después solo quede el silencio, ¿no? El silencio infinito que llega cuando se van los más queridos y queda la familia rota. Rodrigo es el mayor. Nació en Bogotá en el año 59, pero creció en México. Es tímido y no muy amigo de andar por ahí hablando de su vida. Pero terminó transando con su lado más prudente y se animó por fin a recordar. Muy aficionado a ir a las casas donde crecieron los escritores. ¿Y era un papá amoroso? Sí, y además muy presente porque siempre trabajó en la casa. Ustedes llegaban, estaba ahí, pero podían entrar a su oficina, ¿no? Bueno, él trabajaba por la mañana. Ya. Entonces, cuando llegábamos a comer a las 2:30 de la tarde, él ya había acabado. Digo, trabajaba con mucha concentración. No había la prohibición de entrar al cuarto, pero si uno entraba al cuarto y él estaba trabajando, daba igual porque él no oía ni veía. Cuando Rodrigo cumplió 5 años, llegó Gonzalo. Crecieron en el DF, su padre escribiendo universos fantásticos, mientras Mercedes, su mamá, en cambio los educaba con los pies bien puestos sobre la tierra. Primero es el hombre de la casa. Se ha hecho cargo del bate y eso me ha permitido a mí hacer lo que me imagino que toda mujer quisiera hacer, es no tener que hacer nada en la casa, sino ponerse a hacer exactamente lo que le da la gana, que en mi caso es escribir. Gabo siempre supo que sin su apoyo no hubiera podido escribir ni una sola letra. Gabo tenía una disciplina muy férrea y además un poder de concentración increíble. O sea, realmente se podía sentar frente a la máquina
y estar completamente hipnotizado, completamente transportado durante 4, 5, 6 horas a un mundo de un nivel de concentración increíble. Yo no heredé nada de eso, mi hermano Gonzalo lo tiene más. Como a la Gaba, como le dicen cariñosamente a su mamá, le gusta ser de bajo perfil. Quizás lo único bajito que tiene, porque físicamente Rodrigo heredó la genética guajira de Mercedes y una presencia enorme como la de su papá. ¿Y usted tan gigante, de dónde sacó esos 2 metros y ese tamañazo si Gabo era...? Imposible decirlo. Él dice que yo era hijo de un vecino. Algo de buen humor de Gabo pegado en la piel. ¿Y qué se va a acordar cuando su padre abortó un viaje en el verano del 65, en plena carretera, los 2 niños sentados en la parte de atrás de un Opel blanco, para regresar a empezar a teclear con desespero 100 años de soledad, la obra maestra que lo inmortalizó? Me acuerdo de haber ido en el carro, de haber ido a Acapulco un par de veces. El Opel blanco lo empeñaron para financiar los años de Vacas Flacas y de inspiración. Gabo hacía magia en cientos de folios en blanco y Mercedes también, pero ella hacía otros trucos, con la ayuda de muchos y con la esperanza puesta en los frutos del talento de Gabo. García Márquez. En 1982, 17 años después, Gabo recibió con la familia y los amigos más cercanos, vestido con un elegante liquiliqui blanco, el Premio Nobel de Literatura. Este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Había nacido un escritor que con mariposas amarillas y mucha fantasía le enseñó al mundo el sabor, el olor y el dolor de América Latina. Es que es cierto eso, de que el que anda con la miel algo se le pega. Además del tema genético, la Casa de los Gabos, en el 144 de la calle Fuego, era un lugar de reunión de la crema innata de los intelectuales, escritores, actores o poetas. Por allá pasaban todas las leyendas, tanto que a Rodrigo lo bautizó el mismísimo cura Camilo Torres. ¿Cómo era un almuerzo en esa casa? O sea, sí hubo muchas comidas donde estaba Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, por supuesto. En México un poco Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Neruda. García Barcha también cuenta historias, pero en cine y en televisión. Para él lo de menos en su carrera fue el apellido. Un hijo de un grande como Gabo, pues tiene 2 opciones, o creerse el cuento y vivir de eso, o al revés, un poco darle la espalda. Evidentemente no me creí el cuento ni quise vivir de eso. Por otro lado, tampoco quise darle la espalda. O sea, yo hice lo mío. Tenían muchísimo en común, hablando del oficio, porque él contó toda su vida historias y eso es lo que hace usted con cada película. Exactamente. Yo creo que si realmente hubiera querido decir, no, yo me voy a separar de aquello completamente... Fuera banquero. Entonces sería banquero, dramática. sería arquitecto, sería cualquier cosa, pero no contador de historias. Se ganó el título de director de las mujeres. Los temas del universo femenino le apasionan y ha dirigido a algunas de las actrices más grandes de Hollywood. Ha hecho más de 8 grandes películas y más de 18 capítulos en distintas series de televisión. La televisión ofrece esa posibilidad de contar una historia en 50, 60 horas. Aunque es el más tímido de la familia, Rodrigo también tiene un combo de estrellas. Forma parte del proyecto de Los Tres Amigos, con Alejandro González Iñárritu, Carlos Cuarón, hermano de Alfonso, y Guillermo del Toro, que acaba de ganar un Oscar en los premios de hace un par de semanas. Su parche mexicano hoy es de lo mejor que tiene Hollywood. A Guillermo del Toro lo conozco pues, de nuestros 20s. Él era un hombre de efectos visuales, hacía monstruos y heridas y prótesis y cosas así. Y Alejandro lo conocí ya aquí, pero bueno, ya hace bastante, 16, 17 años. ¿No? Yo creo que definitivamente ellos arrasaron ya con la idea de cualquier prejuicio que pueda haber con el director latinoamericano. Papá e hijo pintaron el mundo cada uno a su manera. Gabo con las palabras y Rodrigo con las imágenes. Desde su primer aliento, supo que la realidad se podía contar de 1000 formas y el cine fue el camino para brillar
amparado por la sombra gigante que tenía de su papá. Rodrigo aprendió la lección. ¿Y en su casa había mucho cine, Rodrigo, con su padre, con su madre? Sí, Gabo, sobre todo Gabo, digo, todos muy cinéfilos, pero Gabo era muy... O sea, yo creo que él en una época estudió en el cine, en el Centro Experimental en Roma. García Márquez fue crítico de cine, veía cine, escribió guiones para cine, fue el director de la Escuela de Cine en Cuba, pero ahí nunca brilló como hubiera soñado. En últimas, lo que hace Rodrigo es cumplir el sueño de su papá. También tenía el gusanillo en algún momento de ser director de cine. Por suerte fracasó. Un gusanillo que picó a Rodrigo y que lo hizo brillar en el mundo de las historias, reino de su padre, pero pintadas con imágenes, contadas de otra manera. ¿Y sus historias se las contaba? Tengo este guión, tengo este libreto, ¿o los leía? Ah, sí, yo le mandaba mis guiones y siempre le gustaban. No me servían mucho sus comentarios porque todo era precioso. Y las películas les encantaban y organizaba funciones, se las enseñaba a sus amigos, las aplaudía y las presumía. Bueno, papá. Entonces eso me ahorró mucho dinero. ¿Pero en los libretos no le metía mano? No, me encanta, precioso, y lo comentaba. Casi que Rodrigo pudo cumplir el sueño que su padre no alcanzó, ser un buen cineasta, lejos de su sombra enorme, que siempre lo cobijó, pero que nunca lo acomplejó. ¿Qué tanto cuero hay que tener en este negocio? Pero bueno, soy director de cine. O sea, no hay que tener más cuero que una persona que tiene que pararse a las 3 de la mañana, agarrar 3 horas de autobús para ir a un trabajo de mierda, ganar poco y mantener 7 hijos y una madre enferma. Entonces, sí es duro que lo critiquen a uno, pero hay que agarrar un poquito de perspectiva. O sea, soy director de cine, es un trabajo súper privilegiado. Hay muchísima gente en el mundo que quisiera ser director de cine. Siempre está estudiando y escribiendo historias y guiones, pero aunque Macondo le corre por las venas, todavía no va a caer en la tentación de llevar algún libro de Gabo al cine. No, por varias razones. Primero, porque no es mi propia idea. O sea, no sería mi propio guión. Pero que venga Cuarón y me diga, quiero hacer El amor en los tiempos del cólera. Es que libros como El amor en los tiempos del cólera o 100 años de soledad realmente no caben en 2 horas. ¿Y él dejó alguna especificación? No quiero que jamás fuera del gusto de... Gabo no creía que los que ya no están manden a los que sí están. Para nosotros es y será el Nobel el más grande. Será 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Será El periodista y el rebelde y muchas otras cosas más. ¿Cómo le decía a su papá a usted? ¿Papi? Papi de niños y luego ya Gabo, después ya como de los 20 en adelante, Gabo. Para Rodrigo, Gabo siempre será su papá. Y digo y he dicho siempre, y lo digo ahora, que creo que lo más importante que yo he hecho en la vida no son mis libros, sino mis hijos. Afortunadamente para Rodrigo y claro para nosotros, Gabo vive en sus textos. Frases llenas de magia que vencen por los siglos de los siglos el frío de la muerte. Su obra vivirá una eternidad.